La influencia de la persona, la influencia de la reforma en la salvación de las personas. Ese es el tema. La influencia de la reforma en la salvación de las personas. Ese es el tema que estaremos tratando y un tema muy importante, Gaba. Así que, de verdad, saludo a todo el que sí, está mira, ahí. Dije que ni te presenté. ¿Qué está pasando? Miren, gracias por estar en sintonía con este programazo de Mundo Cristiano. De verdad nos sentimos sumamente contentos y este tema que estamos llevando en esta temporada, la reforma protestante, de verdad, tema sumamente importante que no solamente nosotros hemos estado teniendo subtemas importantes, sino las mujeres, los caballeros, claro. Nuestro pastor. Ciertamente, estuvo predicando ayer sobre el impacto de la reforma en la familia. Sumamente importante. Cierto, y una cátedra en cuanto a la historia y todo lo que pasaba en aquel Pero hay un tema sumamente importante y creo que es el éxtasis de la reforma, que es la salvación. Ciertamente. Es el éxtasis. Ahí fue que eso fue el tema esto fue lo último. Que generó toda la controversia. La salvación. Y de eso estaremos hablando del día de hoy. Recordando que este programa es órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Estamos ubicados en la Espaillá 86, aquí mismo en la provincia de La Romana. Es la parte este de República Dominicana. Así es. Y por eso queremos... Usted tiene, ¿verdad?, la oportunidad de visitarnos, puede hacerlo en cualquier momento y estamos con las puertas abiertas. Así que ya ustedes saben. Recuerden todas las actividades. Bueno, cuando estén llegando próximas, estamos hablándoles de ella. Ahorita, al final, Gaba va a estar hablando en cómo vamos con el concierto Jubileo Sin Límites. El concierto Jubileo Sin Límites y todo lo demás. Que veo muchachos que tienen intenciones de ir, que no conocen mucho de los conciertos. Pues, ¿sabes que eso como que pasó de moda un poco? Ejemplo, los hijos míos, Vladimir y Verónica, no tienen como que ven eso. Explícame. ¿De qué se basa? Y tenemos que, para que ellos vean cuál es la dinámica. Entonces, nada, entramos al tema. ¿Qué te parece, Gabo? Sí, la salvación. Sí, la influencia de la reforma en la salvación de la persona. ¿Y de qué manera influenció y cuál era la situación que se estaba dando en aquel momento? Claro, una cosa que yo quisiera saber rápido de antemano, la influencia de la reforma con respecto a la salvación en la persona tocó de forma directa o indirecta. Es decir, ¿tiene que ver la reforma con la salvación o de forma directa o indirecta? No, directamente. De hecho, eso fue No, para el individuo como tal. Bueno, indirectamente, porque lo que hace que te lleva al conocimiento de qué forma tú obtienes, porque entienda, eso es lo que hace. Porque... No, para que la gente entienda que el hecho de que nosotros nos detengamos a prestarle atención a la reforma como tal, creyendo que esta ha provocado, ha aportado al crecimiento espiritual o a lo que ha sucedido, o a lo que ha estado sucediendo en la humanidad hasta el momento, no significa para nada que la reforma en sí, como estructura, podría aportar de forma directa a la salvación para rendirle homenaje. No, para nada. Lo que hace, recuerde, reforma. Es algo que se reformó, algo que ya existía y se desvió. Y lo que hace este movimiento es que lleva al hombre nuevamente a las Escrituras, a donde él estaba anteriormente. Entonces, al llevarlo nuevamente a las Escrituras, el hombre entonces se da cuenta que la forma de obtener salvación no era como se lo predicaba, se lo enseñaba la Iglesia de Roma. Claro. Y ahí es donde viene la controversia que nace cuando en todo el tema, vamos a decir, que giró en torno a cómo el individuo obtenía la salvación. Si era por medio solamente de la fe depositada en la persona de Cristo, en sus méritos, o aparte de la fe necesitaba algunas otras cosas como las obras, las buenas obras. Y en torno a ese tema es que giró
toda la controversia de Martín Lutero con la Iglesia de Roma. Martín Lutero establecía que el hombre, aparte de, vamos a decir, de Jesucristo, no necesitaba, o la fe no necesitaba ninguna otra cosa para obtener la salvación. La Iglesia de Roma testiguaba y todavía enseñaba y enseña que aparte de Cristo necesitaba el individuo las buenas obras para ser declarado justo delante de Dios. Y ahí es donde se genera lo que es la controversia, nace en torno a ese tema de cómo el individuo obtiene la salvación. Que con eso lo que hizo fue rápidamente quitar de entre el medio de Jesucristo, del individuo como tal y la salvación o llegar a Dios, quitar del medio a la intermediación de la iglesia como tal. Sin la iglesia, el individuo en la Edad Media no tenía posibilidad de salvación. Claro. Según la iglesia de Roma. Si no había, porque de hecho los 7 sacramentos establecidos por la iglesia eran una especie como de tuberías donde el individuo, o de los principales, vamos a decir, donde el individuo tenía conexión con Dios. Por ejemplo, las penitencias y todo lo demás. Todos esos sacramentos que establece la iglesia de Roma, pero la iglesia, la fe cristiana, los mismos reformadores establecieron que solamente hay 2 sacramentos. ¿Cuáles son esos 2 sacramentos? Que es el bautismo en agua y lo que es la Santa Cena. Esos son los 2 sacramentos. Y ahí esta verdad y esta eliminación del intermediario, de la iglesia como intermediario directo para llegar a Dios o tener la salvación, se dio en otra ocasión. Ciertamente, se da en cuando Jesús, obviamente, está, dicho sea de paso, en Mateo capítulo 15, se da esto. Tú sabes que luego que Jesús, él hace la gran milagro de los panes, de la alimentación de los 5,000, él obligó a sus discípulos a que se montaran en la barca y se fueran al otro lado, porque él sabía que iban a venir a él para querer hacerlo rey. Él entendiendo que sus discípulos todavía no tienen el conocimiento. Estaban un poco crudos. Estaban muy crudos. Y no iban a tener la capacidad para manejar esta situación. Él hace que ellos se vayan en la barca, lo obligan literalmente, y él se queda despidiendo a las personas. Y luego se va a orar. En eso tú sabes que se da la tormenta, él lo está mirando, él va donde ellos caminando. Luego que pasa eso, él se monta en la barca, todo se tranquiliza y se van al otro lado. La gente al otro día así mismo comenzaron a buscarlo porque querían hacerlo rey. No querían el hombre. Exacto, el hombre. Ese era el hombre del momento. Es el hombre del momento. Entonces ellos le dijeron, se regó la voz donde Jesús estaba. Y digo, pero después que ellos se encuentran con Jesús del otro lado, pero ¿cómo tú llegaste de este lado? Pues nada más había una sola barca. De hecho, ellos se fueron, lo consiguieron a Jesús por otra barca que habían llegado. Luego, después, unos pescadores que habían llegado y ellos se montaron y comenzaron a buscar. Estaban buscando al hombre. Y Jesús le dijo, ustedes me buscan por razones equivocadas, porque yo les di de comer. Yo sé que ustedes andan buscando. Usted sabe lo que andan buscando. Ustedes lo que andan buscando es porque... Entonces, pero ellos le llevaron enfermo y Jesús... Mira, fíjate la compasión de Jesús. Que aún él sabiendo que ellos no creían verdaderamente en él, sino porque él había hecho lo que había hecho, él sanó a todo lo que le llevaron. Él lo sanó sin ningún tipo de inconveniente. Y entonces cuando él está ahí, los escribas y fariseos se le acercaron y le dicen, oye, ¿por qué tus discípulos no obedecen las tradiciones de nuestros ancianos? Y ahí él le dice, ¿y por qué ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque ellos habían elaborado una evasiva teológica que era con el Corbán. El Corbán era una actividad o una enseñanza donde establecía que cuando tú, Corbán significa dedicado a Dios, cuando tú dedicabas a Dios tus bienes, tú no tenías ninguna responsabilidad para ayudar a tu papá, a apoyarlo financieramente, económicamente, porque cuando es Corbán había algo y era que estaba prohibido que tú lo compartieras con otro.
al tú no hacer eso, entonces era corbán, era por vamos a decir, un mandato piadoso, entre comillas, tú estabas librándote de una responsabilidad con tu papá. Yeah. Y entonces ahí, pero ¿qué sucede? Que el corbán también tenía algo, y era que cuando tú fallecías, tú sabes lo que sucedía, que esos recursos no eran heredados por tus hijos, sino que era tomado por la iglesia. Entonces, ¿qué sucedía? Se beneficiaba la iglesia y se beneficiaba el individuo que cuando estaba vivo, porque no ayudaba a su papá, no tenía responsabilidad. Entonces ahí había ambas cosas. ¿Por qué ustedes invalidan el mandamiento donde dice que debe de honrar a tu padre y a tu madre, y ustedes dicen que lo que ustedes tienen es corbán dedicado a Dios? Entonces están invalidando el mandamiento por vuestras tradiciones. Claro. Entonces tú ves ahí donde entra eso que tú dices. Claro que sí. O sea, y yo creo que lo que hace esta reforma con respecto a la salvación, que en efecto fue la punta del iceberg con respecto a todo lo que se dio, todo el movimiento. Exactamente, fue el decirle a la gente: tú tienes acceso de forma directa a la salvación. Y la razón de eso, ¿por qué de repente esta reforma le declara al individuo de forma directa: tú tienes acceso, no necesitamos un intermediario? Fue porque 1000 años atrás, cierto, un individuo dijo: no, es imposible que el hombre sea justificado por la ley. Es imposible. Exactamente. La ley, lo único que podía hacer la ley... Señalarte el pecado. Señalarte el pecado. Ser un ayo, una tutora. Totalmente. Porque la misma palabra dice que la ley es perfecta, es buena. Claro que sí. Pero tiene una función. Llega hasta un punto. Exactamente. Se acabó. Exactamente. Y yo recuerdo yo a veces me traslado a lo que pensaría Dios al momento de querer restaurar al individuo como tal. El hombre tenía que pagar lo que cometió. Y yo creo, no sé si tienes esa misma opinión, que la separación, la paga del hombre con respecto al pecado, la muerte que registra la Biblia, no es la muerte de que espiritual, es el cese del hombre como tal. Es decir, la separación. No. Yo pienso, aparte de la separación espiritual del hombre con Dios, es la muerte literal. Ambas cosas. Exactamente. Ambas cosas. Es la muerte, lo que nosotros... Tanto espiritual como física. Entonces, cuando Dios quiere restaurar al hombre, no quiere hacer invalidar su misma palabra. No, para nada. No, el hombre tiene que pagar. Y para eso hizo el sacrificio. Exactamente. Que es exactamente la justificación que se obtiene a través de Jesucristo. De Jesucristo. Y entonces la iglesia, tú sabes, la iglesia inclusive estuvo estableciendo que el individuo, la iglesia de Roma todavía hasta el día de hoy enseña que tiene el individuo dos formas de pagar, de perdonar pecado. La primera es cuando el individuo nace, una persona nace, esa persona es bautizada. Tú sabes que los niños son bautizados. Ese niño inmediatamente nace perteneciendo a la Iglesia Católica Romana. Entonces lo que hace es que ese bautismo, según la Iglesia de Roma, infunde una gracia especial donde ese individuo es liberado del pecado original. Pero ese individuo, como va a continuar pecando, obviamente entonces ese individuo va a tener lo que son el pecado el castigo temporal por sus pecados cometidos durante su vida. Entonces esos pecados cometidos, eso tiene un castigo temporal. ¿Dónde? En el purgatorio. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un tesoro de los méritos y de las satisfacciones, así se llama, que es administrado por el Papa, la Iglesia lo es administrado, que son los individuos, Jesús, además de Jesús, María y todos los santos declarados por la Iglesia, tienen lo que es una especie de superávit de méritos o buenas obras, que le da la posibilidad al individuo, al individuo de repartir a otras personas que le faltan buenas obras, completarle para ser justo en sí mismo.
Entonces, ese individuo, esas buenas obras o ese méritos o ese tesoro de los méritos administrado por el Papa. Y entonces el Papa, cuando hace esto, recuerda que Juan Texel es que él es, vamos a decir, responsabilizado en Alemania, donde está Martín Lutero, para que haga este trabajo, porque necesitaban contribución fuerte porque había una guerra contra los turcos y también la construcción de la iglesia de San Pedro, la Basílica de San Pedro. Entonces se crea vamos a decir, este formato recaudatorio de las ventas de las indulgencias, y uno de los lugares donde llegaron fue a Alemania, donde Juan Texel decía que esta cruz, y él andaba con una cruz, es capaz de verdad de inclusive perdonar los pecados que tú tenías intención en el futuro de cometer. O sea, a ese nivel. Y inclusive llegó a decir Juan Texel que él había sacado del purgatorio más personas que el mismo Jesús con su muerte en la cruz del Calvario. A ese nivel, señores, sin ofender a nuestros, ¿verdad?, amigos católicos, porque acaba hasta aquí, no estamos en eso. No, para nada. No queremos entrar. Es decir, sino que es algo que tú dices, pero wow. No, lo que pasa pero es hasta que, el día de hoy se cree, se practica sí. Y se enseña esa doctrina. No tanto. Porque la gente no se vende, no se venden las indulgencias, ya no se venden. Ahora sí se otorgan. Sí, se otorgan, no se venden. Pero a lo que yo me refiero de que no tanto, es por la luz de la palabra. Ok. La luz de la palabra, que es lo mismo que estamos hablando ahora. La oportunidad que nos dio, que da la reforma, a que nosotros ahora mismo seamos capaces de ver. Espérate, pues la única forma de yo llegar a Dios, la única forma de yo obtener mi salvación a través de Jesucristo. Solamente. No porque ellos no enseñan que es por medio, ellos enseñan por el asunto de la iglesia de Roma es el más. Aparte de que es por medio de la fe, sí, más tus buenas obras. Sí. Eso, ahí donde está el asunto. Es más las obras. Entonces yo creo que la salvación, la reforma protestante en la actualidad, si tú tienes que decir hasta qué punto la reforma tocó el tema de la salvación para el individuo como tal, hasta qué punto el individuo puede decir, no, yo estoy claro de que mi salvación depende de esto. Depende de Cristo, no de mí. Ya. O sea que por el sacrificio que él hizo y la fe depositada en ese sacrificio, por eso yo soy salvo, solamente. Ya. O sea y lo que hizo la reforma fue hacernos ver hacerte ver que como fue, de hecho, en el 3:20 de Romanos te lo dice bien claro. Te lo dice, introduce, como dice, ahí lo tenemos, lo podemos ver, que eso está bien clarito ahí, que vamos a decir, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, lo que dijimos ahorita, que la ley tenía una función, era que me decía, es como el espejo, donde yo puedo decir, oh, pero mira, yo estoy mal. Excelente. Y esa función de la ley es correcta. Exacto. Te decía lo que te dice, porque todavía sigue en función, porque la gente dice, o sea, porque ahí si tú te vas al capítulo 31, dice, ya que la ley te justifica, no puede justificarte, no puede eso, entonces ¿qué? ¿Anulamos la ley? No. De ningún modo, dice el mismo Pablo. No, para nada, porque ella te hace ver ahora cómo yo puedo agradar a Dios. Me dice cómo yo agrado al Señor. Claro, porque te está diciendo lo que tú estás haciendo de forma incorrecta. Y cuando yo soy infiel a mi esposa me lo dice. Claro que sí, claro cuando que yo sí. Estoy haciendo la lujuria, me dice, líder, tú estás... Entonces la ley tiene una... No puede ser. Entonces, ya no nos queda mucho tiempo, pero la gracia, nosotros no podemos dejar de tocar la gracia. Por medio de la gracia. La gracia en este... No, porque la gracia es a favor inmerecido. Es por pura gracia, solamente por gracia, por medio de la fe. ¿Y por qué cuesta tanto que alguna gente entienda que de repente la salvación es por gracia? ¿Qué hace tan difícil que se entienda eso? Tú sabes lo que pasa, que te hace ser como que tú no tienes utilidad. Entonces, tú sabes que el legalismo, al ser algo, porque eso es
tratar por medios méritos tuyos, te da cierto tipo de interés, te pone más interesante. Cuando yo logro establecer que yo hago tal o tal cosa y puedo lograr tal o cual cosa, ante Gaba que no, yo me siento, eso me hace sentir. Pero cuando Gaba, yo digo que Gaba no hizo nada, pero yo tampoco hice nada, ¿cómo entonces? Bueno, por pura gracia, por medio de la fe. ¿Cuál es lo único que yo tengo? ¿Cuál es la responsabilidad que tengo yo ante Dios con relación a eso? Escuchar su palabra. Y si Cristo no hubiese sido el único mediador, ni siquiera la base de nuestra justificación como tal, ¿cómo sería, cómo el hombre podría el hombre, en sentido general, obtener la salvación si de repente tendría que el mismo hombre hacer algo? No hay forma alguna. Tiene que ser a través de una vía que es Cristo. De hecho, Abraham, ¿cómo tú crees que obtuvo salvación Abraham? Fue por medio de Cristo. Dice la palabra que Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, todos los que están en el Antiguo Testamento, ¿cómo tuvieron salvación? Fue por creer en el que había de venir. Tú y yo obtenemos salvación por creer en el que ya vino y murió por mí. Entonces, por eso es que dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre y si no es por mí. Por eso, incluyendo la gente del Antiguo Testamento, todo el que llegó. Por eso es que aparte de nadie por ninguna vía, es que esa es la única vía, es por gracia, por medio de la fe. Mira lo que dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, sí, es don de Dios, un regalo, no por obra, para que nadie se gloríe. Si había alguna duda, algún vestigio de duda. ¿Y qué dice Gálatas 2:16? Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. No dice por la fe en Cristo, ahí dice, no dice en Cristo, sino la fe de ¿quién? De Cristo. Ahora viene lo bueno. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Oye, ¿por la fe de quién es que nosotros somos? De Cristo. Y entonces aquí viene, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, la fe es de Cristo. Yo poniendo la fe de Cristo en su obra, entonces soy justificado, soy declarado, esa fe, esos méritos son otorgados a mi cuenta. La reforma fue un retorno vital a la Escritura, que quitó la carga de la salvación de los hombres del pecado y la puso firmemente sobre los hombros de Jesucristo. Así es. Y lo que hizo la reforma fue decir, no, mire, espérate, no, miren ahí, no, el único mediador es Jesucristo. Olvídense de ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ustedes están diciendo? Mira lo que dice la Biblia. Así es. Y la reforma lo que hizo fue enseñarnos eso. Y basándonos en eso, nosotros hoy, que hemos estado hablando del impacto que de repente tuvo la reforma con respecto incluso al conocimiento del hombre como tal. ¿Por qué? Porque al influir con el tema de la lectura, de la traducción, la motivación del individuo a poder conocer, nos da a entender a nosotros, no, espérate, que aquí es que está, aquí es que está, mira, aquí es que está. Y el único que puede mediar entre Dios y el hombre es Jesucristo. Así es, no hay otro mediador. Se acabó. Así es. O sea que gracias le damos al Señor. Inclusive en los dos sacramentos que tenemos nosotros se basa el enfoque de Cristo. Fíjate, analízalo, es lo que simboliza. ¿Qué simboliza la Santa Cena? El cuerpo de Cristo. Y cuando tú, que fue molido por nuestro pecado, cuando tú te comes ese pan, ¿qué tú estás haciendo? Moliendo el pan. Moliendo el pan. Y así mismo fue molido el cuerpo de Cristo, porque por tu pecado y por el mío. ¿Qué simboliza cómo se llama el bautismo? Muerte y resurrección. Lo que pasó al tercer día. Exactamente. Lo de Cristo apunta a Cristo. No, Cristo, nada somos nosotros, no. Todo es Cristo. Señores,
Seguimos hablando de la reforma de verdad. Busquen en su casa, claro. denle para atrás y digan, pero ve acá, sería verdad lo que está diciendo el hermano Arturo, lo que está diciendo Gaba. Usted lo busca y de verdad encontrará en la reforma un regocijo al momento. Ahora, cuando nosotros vemos la Biblia, yo particularmente la veo diferente. Yo veo un poder fuerte en la Biblia luego de comenzar a estudiar la Reforma Protestante. Gracias por estar con nosotros. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.